bueno, al menos personalmente a mí sí me pasó lo del síndrome del impostor. O sea, que es que yo me sentía como no suficiente. O sea, que sentía que te sientes a veces pues como un fraude. No quiere decir que hoy toda mi vida sea una mentira, ¿no? Pero sí te sientes como que con ese miedo a fracasar o piensas que no sabes lo suficiente. Entonces, creo que si no hubiera pasado eso o ser consciente de que me estaba pasando eso, o sea, no hubiéramos llegado a este punto. Es como todo eso me viene a la cabeza. Y tal vez es desde profesionistas que quieren hacer un video o de personas que tal vez no lo quieren hacer profesionalmente, pero quieren empezar un podcast. Sí. Que dicen como, pero es que yo quién soy. O es que si no lo voy a hacer profesionalmente, pues, ¿qué estoy haciendo entonces? Como Sí. que no sé, como que muchas cosas empiezan a pasarte por la cabeza que a veces dices, sí, mejor luego. Y ya no lo haces. Sí, 48. Sí. Ahí está. Es que te estaba quemando un poquito la luz. Ok. ¿Lista? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un Cat Weekly más, el número 41. El día de hoy me encuentro con Daniela Barrera. y Adrián Guzmán al micrófono. Hoy tenemos un acomodado otra vez diferente. No andamos, de hecho, ya con los Por audífonos. eso ya no los traemos. Sí. Ya me puedo poner aretes. Sí, esperamos que incluso la calidad del audio mejore con este nuevo acomodo. Porque sí habíamos tenido en el episodio pasado, te estaba comentando que tuvimos un pequeño eco en el audio, pero esperemos que este se escuche un poco mejor. Posiblemente escuchen más fuerte a Daniela que a mí, porque yo no hablo tan fuerte, a menos de que me emocione en el tema. Pero hoy vamos a platicar de un tema también muy apasionante para ambos, porque lo vivimos prácticamente todos los días en CAT. De hecho, por eso es que decidimos volver a tocarlo, que es acerca del síndrome del impostor, ¿no? Algunos de los cuestionamientos que me hiciste, igual si quieres decírselos para que sepan qué es lo que pueden esperar de este episodio, ¿no? Sí, en este episodio vamos a platicar sobre como las típicas preguntas que te haces, como ¿qué es? ¿Por qué surge? ¿Cómo sé si yo lo tengo? ¿Cómo eliminar la negatividad? Si es que eso es. Sí, Bueno, o sea, platicar como desde nuestra perspectiva, sí. ¿qué es? Porque yo sí entré como que a Google para investigar un poquito. Pero, o sea, sí lo definen como un trastorno que, o sea, hasta hoy yo lo definía simplemente como algo que nos da a todos, pero realmente un trastorno para mí es como ya hay algo que no funciona adecuadamente en el cerebro, pero igual no sé tú cómo lo ves, puede que... Igual, hemos platicado antes de los trastornos, entonces algunas cosas sí digo como, bueno, simplemente son diferentes habilidades, entonces posiblemente también sea una habilidad o deshabilidad o inhabilidad. Pero para ti, ¿qué es el síndrome del impostor? De hecho, la primera vez que lo tocamos fue en uno de Jasmine Star, ¿no? Que hablaba un poquito sobre eso, sobre cómo muchas veces nos frena, nos limita como para tomar acción, sobre todo, digo, ella lo enfocaba mucho al emprendimiento, ¿no? Como el hecho de no abordar a lo mejor a ciertos clientes, porque a lo mejor sientes que no tienes como el expertise, como le llaman, ¿no? Como la experiencia o no tienes, a lo mejor esa solución que a veces creemos que no la tenemos, pero que se adapta bastante bien como a lo que se encuentra buscando, ¿no? Como ciertos clientes, incluso a veces hasta superan el estándar. Yo, por lo menos en asesorías que doy, sí en muchas ocasiones se tienen muchos cuestionamientos sobre si realmente soy lo suficientemente bueno como para dedicarme a esto. Pero lo que siempre les comento, ¿no? A final de cuentas siempre hay una voz que conecta con otra persona. Y creo que el síndrome del impostor muchas veces es como nuestra mente, ya lo he dicho anteriormente, como nuestra mente automáticamente se va como a la parte negativa. Y muchas veces creo que tiene que ver por la cultura. Pero eso como que juega un papel muy importante y hace que creamos que no somos lo suficiente para poder aventarnos al ruedo, ¿no? Claro que cada industria funciona muy diferente. Digo, si lo hablamos de negocios, cada industria funciona muy distinto. No es lo mismo el decir, yo puedo y voy a ser doctor, pero a lo mejor en la escuela de medicina pues te está yendo muy mal. Entonces es un indicativo para decir, ok, si a lo mejor soy tan bueno en medicina, ¿por qué es que estoy mal como en la escuela de medicina, no? Pero
hay muchos otros, como en el caso de ciertos influencers que ahorita está muy de moda, que dicen, no, pues es que yo también puedo porque él también pudo. Ujú. Acaba de suceder algo muy curioso en una plataforma de streaming, Twitch, que próximamente también posiblemente vayamos a hacer los streamings porque es un poquito más, se asemeja un poquito más a la dinámica que queremos llevar como en tiempo real, ¿no? Que YouTube. Siento que YouTube como Sí que que es... No, siento que lo hemos probado. no fluye igual. A mí me ha pasado que, o sea, saliéndonos un poquito del Ajá. tema, pero sí me ha pasado que, por ejemplo, en grabación, ahorita ya no me pasa tanto, Sí. pero sí siento como esa tensión de, híjole, ya le va a poner grabar o ya vamos a empezar, que es como, no me pasa cuando es en vivo. O sea, en vivo dices, mucha gente pensaría lo contrario, que es como, no, pero es que si te equivocas ya no puedes regresar, ¿no? Sí. Pero a mí porque siento que es más natural. Sí. O sea, exactamente, por lo mismo de que ya no puedes regresar, es que simplemente fluye, es como ya, que debería de ser la misma mentalidad en grabación, ¿no? Pero aún así yo siento que en vivo fluye, es como que más Igual tranqui. si quieres ahorita platicamos sobre eso, digo que también al momento de grabar se aplica mucho como esta parte del síndrome del impostor, pero a lo que me refiero más que nada es que, bueno, ya cerrando ese spam, Sí, el ¿no? de qué es, ¿no? No, cerrando el spam de que nos van a ver en Twitch posiblemente por diferentes razones, ¿no? Porque la plataforma es muy flexible en muchas cuestiones que se adaptan mucho a nosotros. Por ejemplo, existe una categoría que es Just Chatting, que es justamente pues lo que hacemos aquí. O sea, a final de cuentas es tomarte un café y platicar sobre nuestras experiencias con ciertos temas o reaccionar a ciertas series, etcétera, ¿no? Pero curiosamente en Twitch sucedió un caso muy sonado, de hecho fue esta misma semana o la semana pasada, no recuerdo, donde se filtraron ciertas capturas, al parecer, no estoy al 100% enterado de la noticia, pero al parecer se filtraron ciertas ganancias que los streamers más top están obteniendo en la plataforma, ¿no? Y muchos de ellos decían que lo que les daba miedo es que muchos de los chicos que están entrando apenas al streaming los tomen como referencias y digan como, si él pudo, yo también puedo, ¿no? Porque lo ven tan inmediato y tan rápido el crecimiento que han tenido muchos de ellos, rápido entre comillas, para los que están escuchando en Spotify, estoy haciendo comillas ahorita, pero rápido entre comillas porque ellos ya llevan años en plataformas como YouTube. En otras plataformas. Haciendo sus tablas, pues, o sea, haciendo sus experiencias, ¿no? Fogueándose, como dicen, ¿no? Entonces, quiere decir que realmente no es un éxito de la noche a la mañana. Entonces, por eso es que también aplica, no solamente para los doctores, que aquí estoy utilizando como referencia los dos ejemplos, ¿no? No solamente para la medicina, si es que quieres ser un doctor, ver si tienes como lo que se requiere, y que si no tiene lo que se requiere, puedes obtenerlo, o no puedes obtenerlo, o a lo mejor es algo físico, a lo mejor es algo material, a lo mejor es simplemente estudiar más, cosas que a lo mejor dependan de ti al 100%, o si realmente no se te da, porque también pasa mucho, ser, sí. ¿No? Que es como, pues, no quiero hacerlo. Ok, si no quieres hacerlo, pues entonces no tiene caso. ¿Para qué te vas a forzar a hacer algo que no... Que no sientes natural. Que no sientes natural el perseguir, ¿no? Que eso es también un tema más. Pero en el streaming, para los que quieren ser influencers, gamers, lo que sea, que sepan que muchos de ellos no es de la noche a la mañana, ¿no? Sino que también conlleva un proceso, porque uno de ellos decía, de hecho, uno de estos streamers, decía que puede que nunca lo logres, ¿sabes? Es como, no es real, no me tomes como referencia porque no es real. Entonces, en ese caso dices tú, bueno, ¿por qué no es real? Ajá, porque sí, a lo mejor... que le estábamos hablando en la semana, como obviamente hay muchos, de acuerdo a la estadística que dicen, es como hay muchos que no lo van a lograr. Sí. Y aunque lo hagan, no lo van a lograr. Pero es como, pues sí, pero hay un mínimo de posibilidad que te dice, pero es que hay unos que sí lo logran. ¿Qué pasa si tú en un punto quieres llegar a los que sí lo logran? A ese porcentaje pequeño. Sí. Que sí se puede. Sí, y es que es simplemente entender cómo ha funcionado la historia del streaming, ¿no? Porque muchos de estos streamers que hoy son súper famosos, en su momento surfearon una ola que fue YouTube. O muchos surfearon una ola que fue el nacimiento de estos de los EA Sports, ¿no? Que son los deportes
en formato videojuego, ¿no? Ok. Que existen equipos y cosas así. Muchos surfearon esa otra ola. O muchos surfearon la ola del streaming en Twitch o en Facebook. Incluso ya ves que existe Sí, una Facebook, sí. sección de Facebook que es de streaming. Entonces, te das cuenta que realmente no es que no puedas, sino que tienes que aprender a detectar esas oportunidades. Porque a lo mejor no vas a ser el mejor streamer, el mejor streamer de Twitch o el mejor influencer de creador de videos, que antes se les llamaba así. Ahorita ya casi no existen creadores de video, de creadores de contenido en YouTube como tal videos. Casi todo es resubido. Son De otros, como streamings en otro y a lo lugar. mejor la idea de ser el próximo, no sé, Ibai, que está muy sonado ahorita de Twitch, ¿no? Que son streamers, o Auronplay también, que son muy famosos ahorita actualmente. Y esto lo digo para los chicos a lo mejor que van comenzando o que quieren comenzar, porque tengo un hermano pequeño, entonces entiendo esta cultura gracias a él en gran parte, pero sino también a los padres, ¿no? Entender que no es que no puedan, sino es que simplemente las oportunidades son, digo, si tienes la oportunidad de tener un PlayStation o tener una computadora, pues claro que puedes ser streamer porque tienes la posibilidad económica, ¿no? Y partiendo desde ahí, desde ese estándar y desde esa perspectiva de que puedes darte o permitirte explorar esa parte, quizá no lo vas a hacer en las plataformas actuales, pero siempre, bueno, en base a la historia de las redes sociales, siempre va a existir una nueva ola. O sea, siempre va a haber una nueva oportunidad. Siempre evoluciona. Siempre evoluciona. A lo mejor no va a ser Twitch, a lo mejor el próximo va a ser, no sé, Cubito, o, ¿sabes? Como una plataforma que todavía no existe. Sí. Pero es entender que ahorita es el momento de practicar, disfrutar el proceso, incluso aunque tengas ya 40 años y a lo mejor te guste ese mundo, ¿no? Es el hecho de entender que posiblemente no puedas vivir de eso porque no surfeaste esa ola. Es como, ¿sabes? Es como invertir en una empresa, en el mercado. Es exactamente lo mismo. Solamente que si eres muy original y tienes esa creatividad, pues posiblemente puedas en la próxima ola o en esa misma puedas crecer. Las posibilidades son mínimas, acorde a lo que muchos dicen y muchos se dice, pero si lo disfrutas realmente, complementar, ¿no? Que creo que sí tiene que ver con este tema porque al final de lo que se trata y hacerlo diferente en este video es de intentar dar esas tablas, como el por dónde puedes comenzar. En el caso de los streamers, digo, podríamos irnos industria por industria, ¿no? Pero ahorita es lo más latente y lo que mucha gente tiene esa curiosidad, que a mí me ha tocado, o sea, personas ya de casi llegando a los 50 años que quieren empezar su carrera en YouTube. Entonces dices tú, bueno, sí puedes hacerlo siempre y cuando estés consciente de que no es un proceso fácil, porque ya no es 2010, donde sí, ya no es como empezó, porque antes es lo mismo que está pasando con TikTok, que es otra plataforma, ¿no? Que es como, o sea, hay muy pocas personas, bueno, ahorita ya hay más, pero hay muy pocas personas que están creando contenido y muchísimas más que quieren verlo. Entonces es como, podrías decir que relativamente estás creciendo más rápido en TikTok, pero eventualmente va a ser en otra plataforma. Sí. Eventualmente. Sí, ahora son perspectivas muy diferentes, ¿no? Porque si te vas a dedicar a TikTok, muchos lo ven como muy informal, ¿no? Ya el YouTube se ha hecho, se ha trabajado tanto YouTube que ahorita ya mucha gente ya le da un respeto que anteriormente no se le daba, porque ya lo ven como una herramienta que funciona para su negocio, que puede funcionar para su negocio. Ya lo he dicho antes, simplemente el almacenamiento de videos, el que tú tengas un lugar donde puedas almacenar todos tus videos, eso es gratuito con YouTube. Y mucha gente ni siquiera sabe, ¿eh? O sea, hay negocios que sí lo entienden y dicen, oye, pues con esto puedo captar muchos más clientes. Sí, sabes utilizarlo y sabes explorarlo porque, o sea, por ejemplo, si unos no saben, hay videos, que lo utilicé hoy, hay videos donde puedes ponerlo en oculto. O sea, no necesariamente todos tus videos, todos los que subes, tienen que estar públicos. O sea, no es como que todo el mundo lo va a ver. Sí. O sea, hay unos públicos, hay unos ocultos, hay una tercera opción que no me acuerdo cuál es. Pero, o sea, lo puedes utilizar a tu favor. Y sí es una muy buena plataforma. Creo que hace un año fue cuando hablamos de YouTube. Y por ejemplo, TikTok, el caso contrario. TikTok no funciona de esa misma manera. Es decir, TikTok no te da lo que YouTube te sigue dando. Entonces,
aquí no se trata de cuál es mejor ni nada por el estilo, sino complementarlas unas con otras. Hay muchas personas de las que yo he platicado que dicen, no, pues es que TikTok, ¿de qué me va a servir? No, es que TikTok no es para... Y TikTok empezó a explotar en el 2019, sí, 2018, 2019, sí, pero a final de cuentas, si tú lo ves como un complemento, es contenido rápido. Sí. Es decir, personas que no van a ver a lo mejor un video como este o no van a escuchar un podcast como este, posiblemente quieran ver contenido rápido de tu día a día y pueda ser esa la introducción para que lleguen a ser esa audiencia, no un público en frío, sino un público más templado, un público que ya empieza a conocerte un poco más, lo suficiente como para después aventarse un podcast de 1 hora o 1 hora y media o 2 horas, ¿sabes? Entonces, creo yo que si empezamos a ver las cosas por lo que son, porque a veces magnificamos demasiado las redes sociales y eso termina por afectarnos en nuestra, o sea, mentalmente. Si lo vemos fríamente como lo que son y para lo que sirven, ya no empiezas a ver tanto como la parte emocional, que es el hater, ¿no? El hate que te puede llegar por alguna de esas ventanas. Nosotros, sí. Puede ser que en nuestros videos no tengamos tantos comentarios de hate, pero los comentarios que a veces, los mensajes que llegan como por personas que sí les interesa como un curso o un servicio nuestro, ahí es donde te das cuenta del impacto que puede tener mentalmente el que una persona te llegue a faltar al respeto sin siquiera conocerte, ¿no? A deshumanizarte y el poder faltarte al respeto. Lo hemos visto en ese escenario. Pero si lo ves simplemente como un canal de distribución para tu contenido, comienzas a ver que realmente puedes ayudar a la gente. O sea, puedes impactar de una manera positiva. O si quieres verlo a lo mejor de manera neutra, es un canal para poder obtener prospectos, ¿no? Sí, de hecho, sí. Es lo que hacemos nosotros prácticamente. O sea, no lo hacemos... Estar en YouTube, estar en Instagram, estar donde estamos, no lo hacemos porque, me da prospectos. Pero es la consecuencia pero nosotros no iniciamos haciendo eso. O sea, sí, súper diferente como iniciamos nosotros. Sí, de hecho, si ven nuestros videos de un tiempo para acá, por ejemplo, estos Cat Weeklies, ¿no? El 41. Un año. Cada uno de estos Cat Weeklies ha sido porque ha pasado como una experiencia en particular que nos hace hablar como de lo que estamos hablando. O vemos cierta serie que decimos, oye, quiero hablar sobre esto. O tal libro, ¿no? Creo que todos gira en torno como a cosas que o son de nuestro interés o son de interés de algún miembro dentro de nuestra comunidad. No es tal cual, porque por ejemplo, podrías hablar simplemente de puro inglés. Hemos visto incluso en podcasts que inglés es algo que la gente escucha mucho y podrías escuchar mucho y podríamos hacer más videos de inglés solamente de puro inglés, de dar clases y todo ese rollo. Pero no es la idea. La idea es realmente que poder enseñar que existe una manera interesante sobre ciertas cosas que vemos cotidianas en el día a día, como de una cultura, ¿sabes? ¿Cuándo creíste que ibas a hablar de Bután? O sea, yo no sabía que existía Bután, pero hacerle conocimiento a esas personas, el día de mañana puedes ir a Bután y vas a decir, oye, terminé yendo al lugar donde hablaban en el podcast, ¿sabes? O sea, eso es lo padre como de este tipo de cuestiones, ¿no? Sí, pero si no hubiéramos sido capaces de como cope, como de sobrellevar, bueno, al menos personalmente a mí sí me pasó lo del síndrome del impostor, o sea, que es que yo me sentía como no suficiente, o sea, que sentía que te sientes a veces como un fraude. No quiere decir que hoy toda mi vida sea una mentira, ¿no? Pero sí te sientes como que con ese miedo a fracasar o piensas que no sabes lo suficiente. Entonces, creo que si no hubiera pasado eso o ser consciente de que me estaba pasando eso, o sea, no hubiéramos llegado a este punto. En el decir, ¿sabes qué? Ya ponle grabar y estoy bien con eso. Sí. O sea, todavía sigo con eso en el decirme todos los días, sí soy suficiente, sí puedo hacerlo, no puedo no ser experta, pero tal vez lo que sé es como lo estoy compartiendo con amor y con honestidad y es eso lo que estamos haciendo precisamente, ¿no? Entonces creo que es como que conectar con eso que somos, entonces a veces tiene como ese trasfondo que es como, híjole, ¿qué pasa si los YouTubers o las personas que están ahí frente a la cámara no hubieran pasado por eso?
o tal vez pasan por eso y aún así deciden como show up, deciden aparecer ahí, deciden como ayudarte de alguna manera, que consumimos un chorro de contenido y a veces criticamos un montón el contenido, pero es como, o sea, tuvieron que pasar por eso, porque creo que cualquier persona antes de grabar un video pasa por eso. Que es como, ¿y qué voy a decir? ¿Y qué pasa si es como relevante esto que voy a decir? ¿Y por qué yo lo voy a decir? Y de seguro ya lo subieron antes. Es como, te empieza a maquinar todo. Bueno, no sé si a ti te pasó. Cuando elegías como que temas de qué hablar, es como, pues sí, pero ya todo el mundo ha hablado de eso, ¿no? No sé si a ti te pasó. Es que si partes desde ese punto de vista de que todos han hablado de eso. Todas esas ideas, bueno, a mí que me ha pasado más fuerte que a ti, yo creo, es como todo eso me viene a la cabeza. Y tal vez es desde profesionistas que quieren hacer un video o de personas que tal vez no lo quieren hacer profesionalmente, pero quieren empezar un podcast. Sí. Que dicen como, pero es que yo quién soy. O es que si no lo voy a hacer profesionalmente, pues, ¿qué estoy haciendo entonces? Como que no sé, como que muchas cosas empiezan a pasarte por la cabeza que a veces dices, sí, mejor luego. Y ya no lo haces. Sí, si partes de la idea de que alguien más ya habló sobre algo, o sea, you're screwed, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre hay contenido prácticamente de todo. Sí. Y aquí el punto no es de qué no hay contenido. Yo, por ejemplo, con las personas que las ayudo en la parte creativa, más que nada como, porque sé que soy bueno para sacar como ciertos temas, ¿no? Como de, mira, te dedicas a esto, quizá a lo mejor te podrías hacerlo esto o esto o la esto. La parte creativa, ¿no? Ajá, como la parte creativa, porque sé que hay muchas personas a las que se les dificulta esa parte, ¿no? Tuve una persona, de hecho, muy cercana que en el día a día, quizá a lo mejor por eso fue que desarrollé también esa habilidad, ¿no? Y mi consejo es rodearte con personas que sean creativas, porque te ayuda mucho, creo yo que te ayuda mucho. A esta persona se le dificultaba muchísimo, como el decir, ok, sí, pero no lo sé, no puedo visualizarlo, tengo que escribirlo, ¿no? Sí, Dice, ok, si escribirlo te funciona, haz una lista. Haz una lista de posibles temas. No te preocupes por desarrollarlos. Tú haz una lista de qué es lo que quieres hablar. Que creo que ese es el punto número 1. Todas las personas que creo yo que quieren hacer videos o quieren hacer un podcast, o deja tú eso, que quieren dar conferencias, que quieren escribir un libro, sí, o que quieren dar un curso, ¿no? O que quieren dar un servicio nuevo. Todas las personas requieren, o por lo menos desde mi perspectiva, y esto solamente es mi perspectiva, mi experiencia y lo que yo aconsejo normalmente, tener un mensaje muy claro de qué es lo que quieres transmitir. Si tú no tienes como ese estandarte que quieres cargar, ¿no? Con ese servicio, con ese libro, con esas conferencias, con esos videos, con ese podcast, es muy difícil que lo mantengas a través del tiempo. Y vas a volver a caer como en este estado, ¿no? Como cuando vas a corto plazo y quieres sacar una ganancia. Por ejemplo, ¿cómo aprender inglés rápido? ¿No? Si yo hiciera ese video, ok, va, lo hago uno. Pero a las 2 semanas vas a decir, ¿y ahora qué hago? Porque no tuvo el alcance, impacto, sí. No tuvo el alcance que yo esperaba, no tuvo la conversión que yo esperaba. No, pues esto no sirve. No funciona. Pero si al contrario yo tengo ese estandarte, ese mensaje de hacer el inglés a lo mejor divertido, a lo mejor porque es lo que yo quiero llevar a las escuelas y los videos es solamente un medio, etcétera, pues quizá ahí ya cambia. ¿Por qué? Porque no voy a esperar el resultado inmediatamente al primer video. Porque yo sé lo que conlleva aprender inglés y yo sé lo que conlleva hacerlo divertido. Entonces ya no solamente es generar dinero inmediatamente o al corto plazo. Por eso es que creo que primero necesitas un mensaje. No sé qué piensas tú de eso. O si te relacionas de eso, como iniciamos acá. A final de cuentas, creo que todos al iniciar un emprendimiento tenemos ese pequeño gramo de ¿y qué pasa si no funciona? Porque todos tenemos gastos, pero ¿qué pasa si no funciona tan rápido? ¿O cuánto es rápido para mí? ¿No? Híjole, en un episodio, así que ya es como la tercera vez que lo voy a traer, sí. Que es que tú me preguntaste a cuánto tiempo, un emprendimiento, ¿no? ¿A cuánto tiempo tú
o sea, tú le das, cuánto tiempo tú dices ya hasta aquí o ya hasta aquí debería de darme algo, que es como para mí personalmente, pues no es como que voy a decir un hasta aquí, ¿no? Es como mientras tenga computadora, mientras tenga micrófono, mientras tenga el tiempo y la energía también o el ánimo, porque a veces, o sea, no se puede, ¿eh? Sí. O problemas técnicos o algo pasó, que es como mientras tenga eso, yo no quitaría el dedo del renglón. Uh-huh. Pero es que si nos vamos más atrás, que es como, pero ¿cómo llegamos a ese mindset? O sea, que la mentalidad es como, pues sí nos tomó, ¿cuánto tiempo? Como 3 años, 4 años. Uh-huh. O sea, llegar a la mentalidad en la que decimos, pues, aunque esté lloviendo, o aunque no haya una luz, o aunque tengamos que hacer toma 2, ¿sabes? Es como otra vez y otra vez y otra vez. Pero a veces ni siquiera podemos empezar. Uh-huh. Que ese es como que el meollo del asunto, que es como, ¿por qué piensas tú que a veces no iniciamos? Uh-huh. ¿Por qué crees tú? Yo ya te he platicado mi historia, pero ¿por qué crees tú que muchas personas no lo hacen? Bueno, ¿por qué no lo hacen? Uh-huh. Creo que el contexto tiene mucho que ver. De hecho, creo que ya esperabas esa respuesta de mí. Pero creo que el contexto tiene mucho que ver, y por contexto yo me refiero no solamente a las amistades, sino a tus problemas financieros, tus problemas a lo mejor sentimentales, no como tal de amigos, sino tus problemas sentimentales, tanto tu relación con tus padres, tu relación si tienes pareja, si no tienes pareja, cómo percibes eso. Creo que todas esas cosas, tus valores, las habilidades que tienes también, si no eres consciente de tus habilidades, como me pasó a mí cuando yo salí de la universidad, ya lo he dicho anteriormente, pero si tú no eres consciente de esas habilidades, sientes que no puedes llevar algo a cabo tú solo, ¿no? Y piensas que vas a estar mejor en un lugar como tu zona de confort, ¿no? Como puede ser en mi caso, evidentemente yo lo primero que saltaba para mí y lo único que saltaba para mí es esfuerzo físico. Es decir, soy joven, soy alto, soy fuerte o lo que tú quieras, ¿no? Es decir, puedo llevar a cabo esas labores físicas porque es algo que es evidente para mí, pero desconocía todas las demás habilidades. O sea, o por lo menos yo no las veía con la importancia como para reconocerlas. Ajá, para desempeñar algo. Por ejemplo, yo no sabía que tenía las habilidades para ser emprendedor hasta que empecé a mezclarme con personas que yo decía, esta persona no sabe hacer algo que yo sí sé hacer. Entonces, desde ahí empiezas a ver, a notar, por ejemplo, escuchar. Tú lo tomas por sentado y dices, bueno, pero pues escuchar, ¿qué me va a llevar? Escuchar es prácticamente la base de todo mi emprendimiento. O sea, gracias a que sé escuchar, es que puedo dedicarme a lo que hago actualmente, ¿no? Porque escucho y después digamos que lo llevo verbalmente a un formato como este, y esto me permite ayudar a otras personas, pero porque escuché anteriormente a una persona que me contó sus problemas y que posiblemente pude dar esa resolución de problemas, otra habilidad. Y ese tipo de cositas que yo no sabía en un principio, que creo que le pasa a mucha gente. La mayoría no toma esa acción, sea un emprendimiento o sea lo que sea. No toma esa acción porque subestima mucho las cosas que pueden hacer. Ajá, nos subestimamos demasiado, y creo que el contexto, es decir, todo eso que mencioné, como sea financiero desde un extremo hasta el otro, el problema que tu relación con tus padres, todo eso de alguna manera te lleva a no tomar acción o a tomar acción. Por ejemplo, una de las cosas que para mí resuenan mucho es, yo siempre tuve la libertad de poder hacer lo que yo quería hacer. No el hecho de, pues si quieres ir a fumar, pues ve a fumar. No, sino el hecho de ser consciente de lo que está bien y lo que está mal. Por lo menos a los ojos de mis padres, porque obviamente pues tus padres se pueden equivocar en muchas cosas, ¿no? Sí. Pero por lo menos desde esa perspectiva yo siempre sentí esa libertad, esa confianza de yo sé que no la vas a regar, porque tienes ya unos valores muy sólidos. Entonces, la crianza, que también es parte importante del mensaje, ¿no? Son en mis esto. notas. Sí. Los patrones, buenos o malos, ¿no? O sea, patrones a veces nos brinca la palabra patrón porque decimos, ay, sí, lo malo que nos dejaron nuestros papás. No, o sea, a veces... Es algo bueno. O sea, ya les he platicado en otros episodios que
yo estudio mucho a Sir Ken Robinson y no me acuerdo en cuál de sus libros dice que, o sea, el 50% de lo que somos, aunque a veces no nos guste, fue moldeado por nuestros papás, por la sociedad. Es como, pues a veces el ser nosotros tal vez no es ser nosotros, simplemente fue la combinación de experiencias y la combinación de valores que se nos puso enfrente. Sí. Y que de alguna manera, no sé, ahí ya no sé qué porcentaje es, como lo que decidimos tomar de eso. Sí. Porque es como 50% es genético, 50% son experiencias, pero de las experiencias dices, o me quejo o aprendo. Sí. Entonces ahí ya no sé qué porcentaje aplica, pero, o sea, sí, la crianza tiene muchísimo que ver en el decir, soy consciente de que puedo hacer esto, o soy consciente de que no puedo hacer esto, o no soy consciente, porque nunca me hicieron consciente de ser consciente. Vaya. Sí. O sea, nunca me enseñaron a, mira que me gusta, o soy buena para esto, o no tengo tantas habilidades para esto. O sea, son cosas que realmente eso sí te enseñan o no te enseñan cuando estás niño. O sea, ya creces y tal vez te topas con, mira, o sea, tuviste esa habilidad de escuchar, estar dispuesto a aprender y decir, mira, mis papás, y reconocer, mis papás me enseñaron a esto, ¿no? Sí. O mis papás confiaron en mí en esto. Entonces yo por eso tengo esta habilidad. Sí. A veces es porque nos enseñan, a veces es por carencia, pero aún así creo que es como quieras ver la vida. Sí. Porque a veces muchas personas podrían decir, muchos psicólogos, y hay muchas teorías que yo también como que rechazo y acepto, en que cómo te crían es en la manera en la que eres, porque es como, depende de cómo lo tomas. O sea, yo podría decir, ¿sabes qué? Yo tengo una inteligencia emocional súper mala porque mi mamá o mi papá era así, bla, 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 bla. Pero es como, pues sí, pero hay personas que pasaron exactamente por lo mismo o casi por lo mismo y no están como tú. O lo tomaron de, ¿sabes qué? Yo no voy a ser así. A mí me dolió y no quiero ser así. O está el otro que a mí me dolió y pues terminé siendo así. Sí. Que es como, esa combinación de cosas te dan la perspectiva de ti mismo y de la vida. Sí, yo por eso es que, digo, siempre recomiendo fortalecer como nuestro criterio, ¿no? El poder desarrollar tu propio criterio. Sí. Jim Rohn, ya lo he mencionado muchas veces, ¿no? Pero Jim Rohn, siempre digo esto, y si no lo has escuchado, igual, también por eso lo repito, ¿no? Dice, escúchame a mí, escucha a los demás, y después forma tu propio criterio. Esto para mí es súper importante y sobre todo en esta era actual, o sea, de digital, ¿no? Que tenemos tanto acceso a la información, que existen tantas maneras de pensar tan diferentes y que eso también enriquece mucho nuestra perspectiva. Ahora, si tú no practicas mucho de este estilo de vida o esta manera de pensar, ¿no? O incluso meditar lo que acabas de escuchar y de analizar qué es lo que acaba de decir esta persona, es muy probable que te cases con muchas ideas que realmente no significan nada para ti y que solamente lo repites, ¿no? A mí me pasaba mucho al principio. Caer, para mí, yo digo que existe el emprendedor sabelotodo, ¿no? Que creo que muchos emprendedores pasan por esta etapa donde conoces un mundo... O profesionales. Ajá, conoces un mundo tan amplio como lo es el emprendimiento, y como no te lo enseñan en la escuela, porque no existe prácticamente en el sistema de la escuela, por lo menos en México, ¿no? No sé, a lo mejor en alguna otra parte del mundo, porque no tampoco podemos generalizar, posiblemente Posiblemente sí existan algunas escuelas en México. Ajá, escuelas que... Pero no están fomentadas. Que impulsen, que fomenten como el emprendimiento, ¿no? Pero en la escuela no te enseñan eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa con muchos tijuanenses, ya ni siquiera mexicanos, ¿no? Tijuanenses con los que a mí me ha tocado platicar. Es que es tanto el descubrir estas habilidades que tienen que muchas veces empiezan a leer y a absorber y a ver acá y allá y allá y allá y sienten que ya lo saben todo. Porque son buenos dentro de lo que hacen, ¿no? Ajá. Y pues tienes esa libertad y ese poder, ¿no? En muchos de los casos. Se infla tanto el ego que llegas a caer como en este lapso del emprendedor sábelo todo, ¿no? Y cuando caes pues, dentro de este punto, es muy difícil darte cuenta.
a menos de que tengas esos valores arraigados y estés dispuesto a aprender. Si no estás dispuesto a aprender y a decir, ¿sabes qué? No sé, es muy difícil que puedas salir de ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Que el hacer sin decir no sé, empieza a mermar acá arriba. Entonces muchas veces también, aparte del contexto, bueno, es parte del contexto también, lo que sucede es que tú mismo te empiezas a replantear, ¿realmente sé de lo que estoy hablando? Como para dar este servicio, ¿sabes? O sea, en lugar de decir, ¿sabes qué? No sé, voy a aprender. No es como se replantean eso. Y siguen dando un servicio, en muchos de los casos, siguen dando un servicio o un producto, como fue nuestro caso, con los que no resuenas. O sea, van en contra incluso a veces de tu ética. Entonces, ¿qué dices tú? Wow, o sea, entonces no sabía realmente, pero igual lo sigo haciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Afecta directamente mi autoestima, mi autoconfianza. ¿Qué es lo que hacen? Se ponen a la defensiva al primer cuestionamiento. Sí. Muchas de las veces, ¿no? Sí, es cierto. O sea, yo sí lo he visto porque he estado mucho tiempo contigo en CAT. Entonces sí puedo sentir y sí puedo ver esa evolución. O sea, a mí también me pasó. O sea, que es como siento yo, o sea, ya después de un proceso personal, o sea, ya reconoces como el potencial que tienes y ya que lo aceptas, ya te vas como que del lado contrario. Sí. Se carga más de un lado y dices, yo puedo cambiar el mundo y puedo cambiar el sistema educativo, que fue mi caso. Pero ya después me di cuenta que es como, que es lo que dijimos al principio, ¿no? O sea, no vas a hacer algo tan diferente. O sea, no es como que vas a hablar de algo que no se ha hablado o algo que no se ha pensado. Es como tal vez en tu contexto sí, qué cool, pero no, en realidad creo que el ser humano está buscando esa evolución y a veces ese ego nos impide como hacer colaboraciones con personas o reconocer que la otra persona también es súper talentosa y es como por el ego, la envidia de decir, no, pues yo voy a hacer mi proyecto y es mi proyecto se llama así y pues la otra persona tal vez hace lo mismo, pero me está copiando, ¿no? Es como, no son competencia. Es como si ves que la otra persona tal vez tiene el mismo servicio, pero es como, tal vez sí sabe algo que tú no sabes y se pueden complementar entre sí. Y ahora con las redes sociales dices, haces una colaboración y ayudamos a las dos comunidades. Porque la persona que le consume a él o a ella, tal vez no son los mismos que resuenan conmigo, pero tal vez de un videoclip que sacamos, un clip que sacamos es como, pues tal vez aprendieron de mí. Sí. Tal vez nunca me van a seguir, tal vez nunca me van a consumir, pero el hecho de rebotar esas ideas hace que nos complementemos. Sí. Que eso se me hace como súper cool y que sí me gusta haberlo traído como a este episodio porque siento que pasa mucho eso. Es como sienten que hay tanta competencia que dices, no, es que esto es mío y mi precioso. Y pero es como esa perspectiva que tienes, esos estereotipos, esas etiquetas, que es como dices, no, es que tú no le puedes decir cuánto cobras o es que porque, no sé, o sea, no. Sí. A mí me parece súper increíble que algunas personas todavía lo sientan así como que es una competencia. Sí. Cuando pues simplemente crecen juntos. Simplemente pueden ser equipo. Y sí, no quiere decir que te vayan a robar algo. Yo dentro de asesoría también, otro de los consejos, aparte, también siempre les digo, ¿no? Cuando ya lo ves desde una perspectiva que dices, pues es que hay muchas otras personas que saben más del tema que yo siempre les digo, ¿no? Es que sí, posiblemente sea así. Posiblemente alguien más sepa más que tú. Pero también hay otras personas que saben menos que tú. Entonces tú en esa perspectiva desde la que estás, desde ese peldaño, si así lo quieres ver, en una escalera, ¿no? Desde ese escalón del que tú estás, puedes ayudar a muchas personas que vienen debajo. Sí. Es decir, traducido, ¿no? Eso quiere decir que como hay personas que no saben cosas que tú sí sabes, tú puedes hablar siempre desde tu perspectiva. Algo que es, por lo menos actualmente, creo que es la mejor manera de tomar la mayoría de las críticas que se dan en redes sociales. Esto del hate y de la cancelación que existe actualmente. Creo que esa es la mejor solución actualmente, ¿no? Como cada uno hablar desde su perspectiva, pero siempre hacer consciente a la otra persona que estás hablando desde tu perspectiva. Sí, desde tu experiencia, desde lo que tú has vivido personalmente, porque nadie
va a vivir exactamente lo mismo que tú. Exactamente. Entonces, si tú lo ves a lo mejor ya en un negocio, como el síndrome del impostor, que me acaba de pasar hace poquito, decir esto hasta a una persona, es decir, la manera en la que tú puedes abordar de mejor manera el iniciar a crear videos o a transmitir ese mensaje es siempre dejando claro que solamente puedes hablar desde tu experiencia y nada más desde tu experiencia, desde tu perspectiva, porque siempre va a haber alguien que va a resonar contigo. Así sean, a lo mejor no van a ser los millones de personas que tú creías, pero ¿qué pasa si son 10,000? ¿Está mal que sean 10,000 personas las que resuenan contigo? O sea, y si sí crees que está mal, entonces hay que replantearse, porque aquí ya es entonces una cuestión de competencia por querer tener más, querer más. Y eso pues va vinculado directamente con el ego, el decir, pues es que yo quiero más. Y si tú lo cuestionas y dices, oye, pero ¿por qué quieres más? Pues no sé. En muchas de las ocasiones no saben, solamente saben que quieren más. ¿Por qué? Por el sistema, por lo que tú quieres, porque a lo mejor no han entendido las redes sociales y el por qué están ahí. ¿Para qué? ¿Cuál es tu propósito en redes sociales? Exactamente. ¿No? Y si no tienes ese propósito bien claro, es muy fácil caer como en querer estar en el escalón 100 cuando estás a lo mejor en el 80. O sea, tú todavía no estás en ese escalón como para hablar como si estuvieras en ese escalón. ¿Me explico? Ok. Porque la gente se da cuenta y el que está en el escalón 100 se va a dar cuenta que no estás en el escalón 100. ¿Sabes? O sea, y quieres brincarte esa parte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Terminan por... De hecho, eso lo leí en una parte, o no sé si lo vi en una conferencia, pero decía como ese tipo de personas que pretenden saber cosas que no saben, pasa normalmente que quiebran más rápido sus negocios. Porque la gente se da cuenta que realmente no saben de lo que están hablando. O en muchas ocasiones la misma comunidad, no solamente el comprador, sino la comunidad alrededor de ese giro en específico sabe que no saben de lo que están hablando. Entonces terminan, como decimos aquí en México, ¿no? Terminan quemándose, ¿no? Y terminan por perder toda la audiencia que tenían, porque están mintiendo. Pues sí, prácticamente, que ahora ahí sí serían un fraude. Sí. Prácticamente. No estoy diciendo que son un fraude totalmente y así, pero es como, no ya hablamos de eso antes, ¿no? Los vende humo, que es como prometen más de lo que realmente es por querer vender cuando realmente no. Sí. No debería de ser así, que siento que pasa a veces, o sea, los que a veces pasamos con el síndrome del impostor como a veces no estamos seguros de lo que estamos diciendo y necesitamos como creérnosla, empezamos a decir cosas a veces que no son. Ajá. Pasa mucho. Sí. Es como, eventualmente se van a dar cuenta. Sí. Y sí, es que no sabes hasta qué punto puede impactar de manera negativa en una persona. O sea, de una manera positiva, ya lo he dicho anteriormente, incluso creo que fue en ese mismo episodio de los vendehumos. Hay muchas personas que dicen como, no, es que tienes que ser realista, ¿no? Y muchas personas se disfrazan de realistas siendo que son negativos. Son negativos. ¿No? O sea, es una postura negativa, no es realista, es una postura negativa. Ahora, ¿cómo afecta eso? ¿No? Pongámonos en esa perspectiva de cómo afecta un mensaje negativo versus uno positivo, ¿no? Uno negativo, ¿qué es lo que hace? Mata tu esperanza. Ya, no puedes más. ¿El positivo qué hace? En realidad, el positivo lo que hace es te eleva me refiero al positivo exagerado, ¿no? Digamos, ¿cómo le llaman? El pensamiento mágico, ¿no? Sí. Ya ves que está también de moda hablar del pensamiento mágico. El pensamiento mágico lo que hace es, te hace ser delusional, ¿cómo se podría traducir? Como fantasioso, sí, ¿no? Fantasioso. Te hace llegar a la fantasía, como rasgar esa fantasía. No digo que esté bien, ojo, no digo que esté bien, pero si tú los comparas, el pensamiento mágico por lo menos te hace querer superar tus expectativas y te regresa a la realidad. De alguna manera siempre te regresa. Siempre te regresa de alguna manera. El negativo no. El negativo ni siquiera te hace intentarlo. Cosa que frena toda posible esperanza a futuro. Sí. O sea, es decir... O sea, te quita, si tenías las posibilidades de 0,0000, o sea, te los pone en ceros. Exacto. Ahora, visto desde el punto financiero, que es como normalmente se suele dar más ejemplo, es que en muchas ocasiones genera deuda.
Las personas se endeudan. ¿Por qué? Porque si tú ves pensamiento mágico, una inversión, pues sí, obviamente te va a generar deuda. Sin embargo, tienes un aprendizaje en la mayoría de las ocasiones. Ahora, ojo, no digo que esté bien el generar deuda para aprender, no es necesario, no necesitas endeudarte para poder aprender a manejar tus finanzas personales y dentro de tu negocio. Quizá ahí necesitas tener contenido, entonces no digo que no apuntes alto dentro de lo que son las finanzas. Yo lo hice y no me endeudé, es decir, yo rocé el pensamiento mágico y no me endeudé. Creo que siempre tiene que ver más con tus valores, el hecho de decir, ¿sabes qué? No sé muchas cosas de las que a lo mejor me pueden llevar a ese punto, ¿no? Creo que tiene mucho que ver eso. Por eso es que digo que el contexto es súper importante. Porque a lo mejor si yo no hubiera tenido a lo mejor los padres que tuve, posiblemente me hubiera endeudado, posiblemente hubiera tenido muchas pérdidas. Ahora, yo no vengo de una familia que tiene mucho dinero, o sea, como hicimos nosotros CAD, realmente no fue, porque muchos tienen pueden tener esa idea de CAD, como en un principio me pasó con algunos conocidos, ¿no? Como estamos tan holgados económicamente que podemos darnos el lujo de fracasar si no lo logramos. Muchos tienden a comparar a los emprendedores con las personas nini, ¿no? O los ninis que no... O de, están emprendiendo en algo y, pues quién sabe si... No estudian ni trabajan, ¿no? Ni trabajan, de seguro los mantienen, porque su familia tiene dinero y se la pasan emprendiendo aquí, emprendiendo allá. Sí, o sea, Kat realmente inició de deuda. ¿Que pudo haber salido todo muy mal? Sí, pero aún así se tuvieron como muchos frenos de mano, por así decirlo. Mira, ¿no? yo siento que eventualmente, aunque no hubiera sido tan rápido, yo siento honestamente que eventualmente hubiera sido algo positivo. O sea, y estoy siendo realista porque sé que dependía de mí y dependía de ti. Sí. O sea, ahora que te conozco un poco mejor que al principio, es como, hoy estoy segura de que cuando haces algo que te apasiona, o sea, lo haces bien, o a veces, que era lo que estamos platicando en el evento, ¿no? Que es que a veces tu producto, tu servicio no es 100% de mejor calidad o las mejores clases, pero el hecho de que lo hagas como lo haces, siendo tú, a veces eso vende. Sí. A veces eso te hace ser exitoso porque simplemente no estás siendo falso. Sí, es natural. Es como estás haciéndolo porque quieres hacerlo. Es como, ¿tú te acuerdas de ese mesero que te dio un servicio top, aunque ni siquiera estaba esperando algo, ¿sabes? A veces sí. Pero, o sea, tú te das cuenta de las personas que realmente les gusta lo que hacen y los que es como, híjole, de seguro se peleó con no sé quién o cuando se nota que puro desinterés, o sea, no le interesa estar ahí ni hacer lo que hace. Sí. Es como, eventualmente siento yo que hubiera sido números positivos. Sí. Porque estamos haciendo algo que disfrutamos. Sí. Sí, obviamente también hablamos para que no se malentienda, ¿no? Hablamos obviamente digamos, el privilegio estándar. ¿Qué es el privilegio estándar? De tener un lugar donde vivir. Digo, ya para mí eso es algo que muchas personas no tienen o que ya tienen esa deuda. No esa deuda, sino ese gasto de tener que pagar una renta, ¿no? Que a final de cuentas nosotros lo vivimos, no como renta, pero vivimos muchos gastos porque igual se paga una renta de oficinas, que fue como iniciamos, donde teníamos esa presión de generar. De que tiene que salir. Y aún así tener que lidiar con esto que decimos, o sea, al principio del síndrome del impostor, el hecho de decir, ¿realmente soy lo suficiente como para lograrlo? Desde mi perspectiva, como yo ya había tenido experiencia anteriormente, yo sabía a qué le tiraba, pero por lo menos tú y Felipe en un inicio quizá a lo mejor no sabían al 100% a qué le estaban tirando, ¿no? Que es algo que también yo aplaudo mucho porque a final de cuentas se nota cuando confían en ti. Que sí te tienes que echar la mochila, ¿no? Al decir, bueno, pues yo sé salir, lo que puede pasar. Sí. O sea, por eso digo que podía salir todo muy mal en el sentido de poderte endeudar pero bajita la mano, o sea, $800, que realmente para un emprendimiento pues no es nada. No es nada. Pero se corría ese posible riesgo, ¿no? En aquel entonces. Porque no era nada más lo inicialmente, es como era mes con mes, y mes con mes. ¿Qué pasa si no sale al primer mes o al segundo mes o al tercer mes, no? Como va aumentando y... Y era de poner a prueba
cosas que habíamos aprendido recién. O sea, eran cosas súper recientes que habíamos aprendido, Felipe y yo, que era decir, ok, vamos a llevarlo a esto, vamos a ver cómo funciona, ¿no? Por eso es que creo que se vincula tanto y por eso es que hablamos tanto del síndrome del impostor, porque muchas personas se frenan inmediatamente cuando escuchan esa. Creo que muchas, ¿eh? Y no es nada más con el hacer un video o hacer un podcast, simplemente que es como, tiene la cosquillita, es como, ay, quisiera como poner algo. Sí. Ponerme a vender esto o empezar a hacer esto, que es como, lo he visto. Es como, es suficiente lo que sabes. Sí. O sea, y sí, tal vez lo haces en tu tiempo libre, pero aún así no quiere decir que no lo vayas a tomar en serio o que te la vayas a creer. Es como, puedes hacerlo y lo puedes hacer bien. Sí. Pero es como, ¿cómo te das cuenta que estás pasando por eso? Sí. O sea, tú que prácticamente haces casi coaching, o sea, porque les haces muchas preguntas y tú te puedes dar cuenta cuando alguien está pasando por ese síndrome del impostor y tú dices, es por esto y es por esto y porque piensas así, ¿no? Pero si eres una persona que no está contigo en una sesión, ¿cómo se dan cuenta? O sea, ¿cómo me puedo dar cuenta que estoy pasando por el síndrome del impostor? Bueno, conmigo, en mi caso, creo que es muy fácil darme cuenta cuando están pasando como por ese lapso, porque ya de inicio, cuando trasladas todo un negocio a la parte digital, es decir, clonarte digitalmente, como el hecho de abrir tus redes sociales, porque abrir tus redes sociales, muchos dicen, pues hago una fanpage y ya con eso, ¿no? No, ya tengo Facebook. Tienes que crear contenido. Y cuando yo les digo, ok, ¿qué contenido es el que te gustaría crear? Yo desde ahí me doy cuenta cuando están pasando por un lapso en el cual no están seguros de su proyecto. Y si no están seguros de su proyecto, quiere decir que muchas veces o no disfrutan lo que hacen, o no están preparados al 100%, o simplemente, es una pasión, digamos, que en ocasiones no, ¿cómo decirlo? No está bien fundamentada. ¿A qué me refiero? Como están solos muchas veces, fundamentada me refiero a que no tienen una base sólida, ¿no? Muchas de las ocasiones ellos están solos. Entonces, el hecho de sumarle las redes sociales es muy abrumador. Es muy abrumador, ¿no? Entonces, muchas veces entran como en este estado de shock en el cual se dan cuenta de todo el contenido que tienen que crear. Y ya no saben si quieren hacerlo en serio. Y ya no saben si quieren hacerlo en serio. Entonces, se replantean otra vez si eso es realmente a lo que quieren dedicarse. Me acaba de pasar, o sea, una persona que tiene como 5 negocios diferentes, no suyos como tal, sino es comisionista, ¿no? Okay. Es decir, gana una comisión por cada venta que hace dentro de cada uno de estos giros, ¿no? Entonces esta persona se dio cuenta, yo le dije, ok, ¿cuáles son tus principales? Es decir, dime 3 de esos 5 a los que a ti te gustaría tomar como carrera, es decir, a largo plazo. O sea, tomarlo en serio. Ya dedicarte de a full, okay, ¿no? ¿Por qué? Porque de ahí seguía a filtrar, ahora dime 1, ¿no? De esos 3, ahora dime 1, para irlos filtrando poquito a poquito, ¿no? Bueno, pues no pudo pasar ni de los 5. No se pudo decantar por uno. Entonces yo le decía, es que esto es algo tan personal, ¿no? Sí. En el sentido de, quizá a lo mejor ni uno de estos 5 es. Porque a lo mejor no te has dado la oportunidad de buscar más opciones, ¿no? O no te has dado la oportunidad de elegir uno y seguir sobre ese, y si a full no te gusta, va sobre el otro, y sobre el otro, y sobre el otro, ¿no? Porque está cómodo. O sea, es cómodo el decir, pues genero una venta por acá y luego otra por acá y no cierro puertas. Es muy cómodo caer en ese lapso, pero ¿quieres hacer eso por el resto de tu vida? Como yo le comentaba a esta persona, o sea, ¿quieres hacer eso por el resto de tu vida? Adelante, sigue así. Pero yo no te recomiendo hacer redes sociales de cada uno porque no los vas a poder llevar tú. Imagínate 5 negocios. Imagínate que tienes que crear 2 piezas de contenido a la semana. Sí, yo con 2 me estaba volviendo loca. O sea, es mucho trabajo, mucho trabajo. O sea, si realmente quieres hacerlo bien. Y todavía aparte súmale hacer campañas publicitarias de cada uno de ellos. O sea, es mucha la labor. Por eso es que siempre intentar ver si eso es lo que quieres hacer. Por eso es que te digo, en mi caso es muy fácil detectarlo. Quizá a lo mejor es más difícil cuando tienes, en este caso, colaboradores o empleados, como muchos le dicen, nosotros le llamamos colaboradores, ¿no? Pero si tienes empleados en tu negocio, a lo mejor es un poquito más difícil detectarlo, ¿no?
¿Por qué? Porque simplemente puede que lo estén haciendo por dinero y lo sienten cómodo y es muy difícil verlo, darte cuenta de si realmente es algo que quieren perseguir, ¿no? Pero sí, o sea, creo que esa es la manera más fácil de detectarlos. O sea, el hacer redes sociales te ayuda a detectar qué persona realmente quiere perseguir eso. O sea, si realmente están comprometidos con ese propósito. Ok, ¿Sabes? Sí. Sí, como el hecho de planteártelo si lo quieres hacer a largo plazo. Por el trabajo que conlleva, pues. Se dan cuenta del trabajo que conlleva y ya lo ven, ahora sí que escrito, ¿no? Pones los Pues temas. ya Es en como, serio, ¿no? ajá, es como, por Sí. ejemplo, soy abogado y me dedico y quiero llevarlo a mis redes sociales, ¿no? Ok, primero necesitas un Facebook, un LinkedIn, un Instagram, a lo mejor, dependiendo qué Sí, tipo de sí. abogado, a lo mejor es un abogado más moderno o así, ¿no? Dependiendo del perfil. Pero a lo mejor digamos que abres esas tres, ok. ¿De qué vas a hablar? Ok, ¿cómo hacer un contrato? ¿Va? Ok, ¿cómo Tres cosas, sí. permisos de trabajo? Ok, de esto, del otro. Ok, de esto vamos a hacer esto. Y se desglosa y vas desglosando todo el contenido que tienen que hacer de todos sus servicios o de todos los mensajes que quieren transmitir. Y dicen, ¿tengo que hacer tantos videos? ¿O tengo que hacer tantas imágenes? ¿O me tengo que tomar fotos? ¿O tengo que aparecer yo? Esas son las clásicas, ¿no? Y se dan cuenta de lo que Mm. conlleva. Entonces dicen, no sé si realmente me encanta tanto como para hacer todo ese trabajo. Es como volver a empezar, ¿sabes? Sí. Y es lo bonito también, porque te das cuenta de los que están comprometidos. Me acaba de pasar un nutriólogo que dice, Oh. yo le entro, porque, o sea, me encanta lo que hago, ¿sabes? Y me encanta hablar y me encanta salir en la cámara. O sea, te das cuenta de muchas cosas, pues, de ti mismo. Que dices, no, es que no quiero aparecer en la cámara. Ok, ¿por qué? A lo mejor es algo o que puede llevar a lo Profundo, ¿no? personal profundamente, o a lo mejor es algo de ego, decir, no es que no quiero quemarme y que después, ¿se me explico? O sea, algo Pues superficial. siempre sigue siendo algo personal, o sea, ¿por qué da el síndrome del impostor? Es simplemente por las perspectivas, los patrones mentales, los estereotipos, lo que quieras, ¿no? Uh-huh, Nunca va a ser, desafortunadamente, nunca va a ser, creo yo, algo interno. uh-huh, Siempre es porque algo más, o qué van a decir, o qué van a pensar, o sí, o sea, los valores que tienes sí los aceptaste en tu vida, pero los aprendiste de alguien más. uh-huh, O sea, siguen siendo de alguien más. sí, Los que te van poniendo como en esa perspectiva en la que, pues lo hago o no lo hago, que en inglés sí me pasa un montón. O sea, ¿cómo sé que tienen el síndrome del impostor? Cuando me dicen, no, es que no se me da. Como, ok, pero ¿en qué te basas para decir eso, no? No, es que ya lo he intentado varias veces y es que no se me da. Que es como, híjole. Cuando ya escuchas muchos como como pretextos, como excusas, que a uh-huh, veces ni siquiera se relacionan, dices como, es síndrome del impostor, que es como nada más estás viendo de dónde agarrar para simplemente no dar ese paso, sí, porque es miedo al fracasar, es salirte de la zona de confort, no quieres salirte de la zona de confort, sí, que es como, pero no se dan cuenta, que cuando te sales de la zona de confort, da un chorro de miedo, y es normal tener miedo, pero ya que pasas eso, o sea, evolucionas un montón. sí, O sea, hay un crecimiento. ahí es cuando te das cuenta de que eres capaz de hacerlo. Sí, O si no eres capaz de hacerlo, te das cuenta si quieres adquirir las habilidades para pasar por eso. claro. O sea, por ejemplo, en mi caso, que fue como al principio, no, es que yo no quiero hacerlo, yo no quiero aparecer en los videos, que alguien más esté, sí, yo los grabo, pero es como era ese miedo en el aparecer en la cámara, en el miedo de no aceptarme como me veía, en cómo sonaba, en lo que decía, o sea, y ya no era ni siquiera como que alguien estaba diciendo algo, Sí, era mi voz interna, el impostor, que me estaba diciendo como, ay, ¿para qué lo haces? ¿Y por qué lo haces tú? Y suenas así, y no suenas así, y no te pareces a no sé quién. O sea, un sinfín de cosas que a veces, cosas tan simples como en inglés, que es como, es que no sueno como un nativo. uh-huh, O sea, no tengo la pronunciación. O mi pronunciación está muy fea. O mi pronunciación está muy mexicana. Es como, ok, si me vas a decir eso, te voy a decir que nunca vas a lograr la pronunciación. sí, Si esa es la excusa, el idioma, hablar el idioma no tiene nada que ver con la pronunciación. sí, Es como, tiene que ver con que entiendas cómo va la frase, entiendas el vocabulario. Y además de eso, es como,
un idioma tiene 4 habilidades aparte de la pronunciación. O sea, no te claves con, es que nada más es una cosa. O sea, son más cosas en las que puede ser bueno, que tal vez una te hace sentir inseguro, pero es como, si tienes 4, ¿con qué armas? ¿Con qué, como contrarrestar la otra? Dices, no pasa nada. Sí. Pero es pasar por eso. De hecho, me pasó en un evento que tuvimos. De hecho, esta semana tuvimos evento. Depende de cuándo vean este video. Depende de pero cuándo. cada semana. Edición octubre. Sí, cada mes hacemos un evento, digo, para los nuevos que están escuchando esto, donde es un intercambio de idiomas, ¿no? Y en uno de estos intercambios me tocó platicar con una chica que me decía, es que a mí yo no aprendo inglés. Ya he tomado clases, mis hermanos saben inglés, mi mamá sabe inglés, pero yo no, a mí no se me pega. Y es que voy a clase y no, que no sé qué, bla, 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 ¿no? Para hacer el cuento corto. Yo le comentaba, ok, ¿qué te gusta? No, pues ya me empezó a platicar, ok, charla, charla, ok, ¿te gusta la música? Fíjate que casi no. Ay, ok, raro, pero respetable, ¿no? Hay personas a las que no les encanta tanto la música, porque vas explorando, o sea, iba explorando. Yo siento que las personas que no les gusta la música es porque tuvieron una mala experiencia. Sí, porque puede es ser. como la inteligencia musical es la que casi todos tenemos. Sí, puede ser. O sea, porque de hecho es una de las primeras inteligencias que se desarrolla. Es como, va a sonar como medio romántico, pero que es como las primeras experiencias que tú tienes como ser humano es la conexión que tienes con tu mamá, o sea, en el vientre. Ajá. Entonces, lo que te reconforta, lo que te hace sentir seguro, son los latidos. Y es su voz. Entonces es muy extraño para mí, bueno, esa es mi teoría, que alguien no tenga esa inteligencia musical, porque es la primera conexión emocional que tuvimos cuando empezamos a existir. Sí. Que es como que no lo tengan, se me hace... Puede ser que a lo mejor nada más haya tenido esa barrera porque a lo mejor vio mis intenciones de decir, ya sé por dónde vas. Okay. Ya he intentado aprender con música inglés, pero no se me pega. Es como, sigo en negación. Lo que sea que me digas. Es negación. Y, o sea, lo entiendo. Por eso digo que es respetable. O sea, se entiende porque entiendo que tú sabes que posiblemente quiera tirar por ese hilo, ¿no? Ahora, cuando yo le comenté, porque le dije, oye, ¿te gusta leer? Me acuerdo que le pregunté, sí, ¿qué tipo de libros? No, pues de desarrollo personal. Ah, y yo dije, ya, con eso es suficiente. ¿Por qué? Porque yo sabía, o sea, por pura intuición, yo sabía que ella no sabía o no se le había ocurrido que podía leer en inglés los mismos libros que ya había leído de desarrollo personal, ¿no? Entonces lo que le dije fue, ¿y has intentado leerlos en inglés? O sea, se le iluminó la cara. Fue como, no se me había ocurrido, fíjate. Y yo, sí, y aparte también puedes escuchar los audiolibros. O sea, si realmente te gusta tanto el desarrollo personal, esa es una manera en la cual puedes explorar y ver si realmente conectas. Porque eso es lo que muchas veces no entendemos, que también es por parte del síndrome del impostor. Tú necesitas una entrada a un tema, digamos inglés en este caso. Tú necesitas una excusa para introducirte en el tema. Ajá. Puede ser el desarrollo personal, puede ser la música, puede ser las artes, puede ser cualquier otra cosa que te haga introducirte, interesarte y poquito a poquito irte planteando metas, pequeñas metas, para que después te puedas tragar el curso completo del ABC y todo ese rollo que muchas personas le odian con todas sus fuerzas. Es como, es que no quiero irme a sentar. No, es que eso te va a permitir que puedas leer un libro bien de desarrollo personal. Entonces ya cambia. Entonces no es aprender inglés solamente porque sí, sino porque quiero poder absorber esa información en el idioma madre. Porque el autor a lo mejor está planteando cosas que en la traducción se perdieron. Ok, entonces ya me estás cambiando las reglas del juego. O sea, ya te lo estoy volteando. Entonces estás aprendiendo inglés por información, no para tu trabajo nada más. Sí, o no porque tienes que ser bilingüe. Exacto. O no porque tú eres la única que no lo ha hecho. Es como... Exacto. Tienes que encontrar, sí son 4 habilidades, pero tienes que encontrar con la que te sientas más cómodo, con lo que te guste más. Empezar por algo, porque si piensas en las 4 habilidades, pues, ay, qué hueva. No, tengo que aprender a escribir y leer y es como, ay, no me gusta. O de, sí, yo entiendo y yo puedo hablar, pero ya la escritura, híjole, no.
Yo sé, yo lo entiendo el desafío de la escritura que dices, no se escribe como se escucha. O sea, no, no se me da, no puedo escribir. Sí. Ya existe el autocorrector, existen un montón de cosas que realmente no tienes que como sentarte a escribir propiamente. Es como, ya hay muchas cosas que ese aspecto puedes solucionarlo. Sí. O sea, son tantas cosas, infinidad de cosas, que creo que estamos ya saltando a la pregunta de cómo se cura el síndrome del impostor, que es como, o sea, tienes que encontrar eso que te gusta, pero lo primero es ser consciente de qué es lo que te gusta. Sí. Porque si no eres consciente, pues no vas a saber. Sí. Tienes que buscarle tu lado. Siempre me decía mi mamá que a los niños, no es que no les gustan los vegetales, es que tienes que buscarle cómo presentarle las cosas. Claro. Como tenemos que encontrarnos, nuestros papás ya no son los responsables, ahora somos nosotros, ¿no? Sí. Nosotros tenemos que buscarnos nuestro lado. Sí. ¿Cómo fluyo mejor? Que es lo que lleva al autoconocimiento, ¿no? De una manera más práctica lo acabas de plantear. Eso es el autoconocimiento realmente. ¿Cómo fluyo mejor en X o Y situación? O sea, si quiero aprender algo, o si quiero saber, o sí, intentar saber por qué es que yo me siento así, porque es que siento que estoy engañando a la gente, ¿sabes? Porque también es otro escenario, ¿no? Donde ya eres un profesional y sientes que estás engañando a la gente. O sales de la universidad, a mí me pasó, sales de la universidad y sientes que realmente no aprendiste tanto como para poder desempeñar esa profesión, ¿sabes? Es como, te das cuenta que no estás solo, porque he conocido muchos otros universitarios que tienen el mismo panorama. A mí también me pasó cuando estaba en la universidad. O sea, me encanta lo que hago, ¿no? Pero sí, cuando no lo has hecho, pues te da miedo. Sí hay esas clases como de práctica que a mí me pusieron a hacer prácticas, pero dices, es que no es un escenario real. Para empezar, me estaban grabando. Sí. O sea, awkward de la vida. Sí. O sea, me estaban grabando, no fui real. Lo único positivo y en el que fui real es como el volumen en el que hablo súper fuerte. Ya se dieron cuenta. Sí. Era lo único en lo que creo que el feedback fue lo único que fue real. Es como, tu volumen de voz es muy bueno. Y ya. Porque todo lo demás dije, como, no manches, o sea, así no voy a dar una clase. Es como, para nada. Sí. Entonces te ponen a practicar, pero dices, o sea, la verdad es que no es así, ¿no? Sí. Y... que fue una de las razones por las que hicimos el intercambio de idiomas, para que te pudieras desenvolver en un escenario real. Exponerte. Ajá, poder practicar inglés en un escenario real donde no van a venir a por ti. Tú tienes que ir a intentar entablar una conversación, o a lo mejor si vienen por ti y tienes esa incertidumbre de van a venir, me van a hablar, o ¿sabes? O sea, ahora, no quiere decir, digo, por si se están echando para atrás y quieren ir al próximo evento, obviamente... Estamos de host, entonces no... Si tú nos haces saber, pues obviamente intentamos mediar un poquito, ¿no? Sí. Pero a final de cuentas, si tú quieres vivir una experiencia real, tienes la oportunidad de hacerlo. ¿Sabes? Que eso es lo interesante, volvemos a lo mismo, que cuando sales de la universidad, sales de una burbuja, porque realmente no vas al 100% preparado. A mí me daba mucho miedo salir de esa burbuja sin experiencia. O sea, yo te lo he dicho, es como... Antes de salir, porque yo me adelanté tantito, que es como antes de salir tenía las prácticas, pero dije, o sea, yo no quiero sentirme así de incómoda cuando se supone, expectativas, ¿no? Se supone que terminas la carrera y que ya estás listo. Eso yo pensaba. Pero decía como que es que no me siento lista. O sea, tienes que pues, ser autoconsciente de esa cosquillita que sientes, que es como tal vez me siento nerviosa, me siento ansiosa, que es como esa inteligencia emocional, pero es como yo sentía eso y busqué trabajar o tener una experiencia antes de salir de la carrera. Entonces, para ya no sentirme tan vulnerable, busqué la experiencia, o sea, me lancé al ruedo antes de lo previsto. Entonces, si te preparas de alguna manera, eso creo que es una buena forma de como contrarrestar la ansiedad o lo que sea, que tengas miedo cuando estás saliendo de esa zona de confort. O sea, nos pasa, por ejemplo, con un video, con un episodio. Es como, te sientes súper inseguro cuando no has preparado el tema. O te sientes como, pues sí, te sientes más seguro cuando sabes de qué vas a hablar. Claro. O sea, los primeros videos o los primeros episodios es como,
pues no sé de qué vamos a hablar y nos saltábamos de otras cosas. A veces sí nos salimos porque sigue siendo una charla, ¿no? Sí. Pero siento que hay más estructura. Es la magia del podcast. Es la magia del podcast. Y estamos ya como más tranqui, o sea, más confiados porque decimos, ok, nos ponemos de acuerdo de qué vamos a hablar. Sí. Y digo, por si a lo mejor van saliendo de la universidad y están escuchando esto, que sepan que es como, no pasa nada si la riegas, ¿sabes? Ujú. O sea, creo que a mí me hubiera gustado que me hubieran dicho eso, porque cuando yo salí de la universidad, digo, ya les dije, ¿no? Sentía que no tenía habilidades, siendo que ya era licenciado, entre comillas, porque nunca me titulé. Pero sientes que no tienes ese margen para regarla, ¿sabes? Como que ya tienes que integrarte al sistema. Sientes como Exacto, ya te exacto. tienes que integrar al sistema y tienes que hacerlo igual de bien que todos los demás, ¿sabes? Todos los demás profesionales que ya están dentro del sistema. Porque ahí, por lo menos para mí, en mi caso, no existía la cuestión de la experiencia. Para mí es como, ya pasé la universidad. Ya se supone que debo de saber. Sí, está esa expectativa, ¿no? Ajá, O sea, ya eres un exacto. profesional. Ajá. Ya no lo puedes regar. Hoy lo veo y digo, pues es que no tienes la experiencia, no puedes Exacto. ponerte en el mismo vara, no te puedes poner la vara a la misma altura que los demás que ya llevan Y años. ¿sabes qué es lo peor? Que a veces no te dicen eso. O sea, no, sí, eso O está. sea, que sí te preparan y que esto y que ocupas y yo entiendo que a veces tienes que prepararlos, pero tienes que a veces volver a lo básico, es decirle, Al desarrollo si la personal. riegas, no pasa nada. Al desarrollo personal. Es que Exacto. si se acompañara con el desarrollo personal, creo que muchos saldrían más autoconscientes o incluso, porque esto es una deshonra, ¿eh? A nivel universitario, yo recuerdo de una persona que salió en quinto semestre y fue una deshonra para todos. Es como, pues es que, Como ¿qué hacía aquí? porque se ¿Sabes? salió. Ajá. Y es que, ¿qué hacía aquí? Si ya está en quinto semestre, ¿cómo se va a salir? Y que no sé qué. Es como, es más de admirar a una persona que se sale en quinto semestre porque sabe perfectamente que no va a dedicarse a eso. Está ahorrándose tiempo de vida. Y Sí. creo que el sistema, en lugar de causar esa deshonra, es más como un aplaudir que la persona se dio cuenta de que ese no era el camino Y para que él. pudo reconocerlo porque muchas personas, creo, se dan cuenta y aún así Sí, siguen, no hacen nada. Pues dicen, pues es que ya estoy aquí, pues bueno. sí. Cuando Y, yo creo que esa no es la respuesta, y pero yo todavía le busqué asesoría, no más bien el consejo de profesores que estaban dentro de mi carrera. Y en lugar de irse al desarrollo personal, porque todavía recuerdo de lo que platicaba con ellos, como el hecho de cómo era como tal la vida laboral, porque yo no me imaginaba qué hace un traductor, cómo consigue trabajo, ¿sabes? Es como yo no entendía nada de eso. Es decir, sí te dicen que cobras por hora o por página, dependiendo cómo lo quieras llevar, ¿no? Y que existen los peritos traductores, pero realmente no te enseñan cómo prospectar si te vas a dedicar de manera como muchos traductores se dedican, que es el freelance. que casi todos, ¿no? Casi todos se dedican al freelance. Entonces ahí ya es como, lo único que te dicen es, no te bajes del precio, porque si te bajas del precio, estás demeritando la labor del traductor. Es como dices tú, ya en el mundo real, cuando yo tuve algunas traducciones que nada más duré 2 meses así, porque dije, esto no es para mí, estoy demasiado tiempo como frente a la computadora y no tengo ese contacto con otras personas, ¿no? Eh, Muchas de las veces era irreal lo que te pagaban las empresas a lo que te decía que tú cobraras, Sí, a mí me ¿sabes? pasó. Yo también llegué a preguntar como, ok, la hora en clase, más o menos, pues, ¿cuál es la tarifa, no? Creo que sí. Creo que no me dijeron, o sea, yo llegué a preguntar. Me dijeron, no, pues la hora está más o menos como en 100 pesos, que son como $5. Y yo dije, pues bueno, no está tan bien, pero pues no está tan mal. Entonces llego a mi primer trabajo, porque ya había trabajado, ya egresado, o sea, ya había salido de la universidad. Y me daba un poco de, y se me hace súper mala onda ahorita que recuerdo eso, me daba un poco de pena o se me hacía un poco mal preguntar como de cuánto era el salario. Así de que si van a algún lugar, no está mal preguntar el salario. ¿No? Pregúntenlo, por favor. Porque ahí ya pueden tomar una decisión de, pues si realmente cubre sus necesidades o si eso es lo que quieren. Que es como, no pasa nada. Existe creo que ese estigma de decir, no, es que nada más está por el dinero y se va a ver como que nada más está por el dinero. No, creo que te ves como una persona determinada que sabe qué necesita y qué es lo que quiere. Es
como ya si esas personas piensan así, pues realmente creo que no es tu lugar. Sí. En mi opinión. Sí. Pero bueno, me dijeron cuánto iba a ser, hice las cuentas, no soy tan buena en matemáticas, pero hice las cuentas y dije como, no es lo que esperaba. No lo dije, lo pensé, pero aún así estaba en esa mentalidad de, pues no tengo tanta experiencia. Uh-huh. Dije, voy a estar aquí un año, lo que sea que aprenda en un año, súper bien. Dije, me están pagando por estar haciendo algo que quiero y estoy aprendiendo, está bien. Y aún así me salí antes del año, pero Sí. pero aún así te das cuenta que es como no es como te dicen que se supone que debe de ser. Sí. O sea, 100 la hora es si estás en 3 escuelas diferentes. Es como tienes que estar corriendo todo el día. Es como realmente no estás tomando la distancia, el tiempo de la distancia. O sea, son muchas cositas que dices como, Sí. pues considéralas también, pero nadie te informa sobre eso. Sí. O sea, nadie. Sí, me salió un poquito del tema, pero... Pero igual, digo, es que también quería tocar este tema, digo, porque también se sufre mucho se le dice la depresión post-universitaria, ¿no? Cuando caes en este bache como que no te sientes lo suficientemente preparado, que también es parte del síndrome del impostor, Sí. el hecho de decir, no me atrevo porque no tengo los conocimientos, cuando es como, no, al contrario, atrévete porque ahorita te puedes permitir regarla. Sí. ¿Sabes? Siempre te puedes permitir regarla, ¿no? Pero más en socialmente está más aceptado que lo hagas cuando no tienes esa experiencia. Es decir, probar distintas cosas, ¿no? Sobre todo si estás todavía dentro de la carrera como Daniela, permitirte como eso, ¿no? Permitirte regarla. Ahora, te puedes permitir regarla, ya lo había mencionado anteriormente, Jack Ma, el fundador de Alibaba, uno de los que fue el hombre más rico de China, él mencionaba, o sea, desde los 20 a los 30 puedes permitirte regarla, de los 30 a los 40 ejecuta tus ideas y de los 40 en adelante disfruta lo que cosechas, ¿no? Es algo que está muy interesante. Ahora, muchos lo toman al pie de la letra. Desde mi perspectiva, es como puedes estar en los 40 y aún así permitirte regarla y no pasa nada. ¿Qué es lo peor que puede suceder? Cuando yo pregunto eso a la mayoría de las personas, no me saben responder. ¿Qué es lo peor que puede ¿qué es lo pasar? peor que te puede pasar? Acabamos de ver, de hecho, en un video, un señor ya grande, se veía el señor del video, tendría unos 60, yo le calculo más o menos, y él estaba vendiendo su colección, él coleccionaba como juguetes antiguos, ¿no? Y estaba vendiendo su colección para comprarse una casa a los 60 y no tenía pena de decirlo. Es como, quiero comprarme una casa. A los 60 años, muchos podrían decir, no manches, pues ya está bien grande, ¿no? Y dices, es que sobreestimas Sí. lo que tienes que hacer en tanto tiempo. Creo que ese es el problema del sistema, que nosotros sobreestimamos lo que tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer, porque el sistema nos va a dejar atrás. ¿Y qué pasa si te deja un poquito atrás? Pero si aún así cumples tus metas. Sí, ¿no? que lo vimos en esta semana en un video, o sea, ni siquiera me acuerdo de dónde. Pero no renunciar a tus metas, ojo. Ajá. No renunciar a tus metas, simplemente tomarte más tiempo para cumplirlas. No pasa nada. Que es un poquito diferente al mensaje que da, y hice la aclaración, Odín Duperón, ¿no? Que habla sobre el pensamiento mágico pendejo, ¿no? Disculpen por la grosería, pero habla sobre eso, ¿no? Él lo menciona así, que dice, ¿y qué pasa si quiero ser el número 2 o el número 4? Es como, desde mi perspectiva, es como, no te pongas esa presión de ser el número 1, enfócate más a tus metas, y si te tienes que tomar más tiempo, y a lo mejor no el mismo tiempo que todos los demás, pero más tiempo para poder llegar a esa meta o algo lo remotamente más cercano posible, hazlo. O sea, no renuncies a eso simplemente porque te dicen, es que es imposible. No, a ver, a lo mejor no exactamente como lo tengo lo pensado, plantean, sí. pero es como lo suficientemente cercano como para yo sentirme bien con eso y que mentalmente no me joda en un futuro, no haberlo intentado, ¿sabes? Sí, o sea, sí, para mí los extremos no, o sea, no van. Sí. Ni el hecho de decir, pues es que porque me da miedo me voy a quedar encerrado, no voy a hacer nada de mi vida. Pero también el extremo en el que tú dices, es como, es que yo a los 30 años quiero estar casado, quiero tener 2 hijos, quiero tener la casa pagada, el carro pagado, 3 perros, que es como, ok, pero para empezar, antes de todo eso, antes de abrumarte con tanta cosa, ¿realmente tú quieres eso? O
Es como, ¿qué pasa si no quieres eso? Y está bien también si no quieres eso. Está completamente bien. ¿O qué pasa si no lo quieres a los 30? ¿Qué pasa si lo quieres a los 40? Está bien No, también. o lo que pasa a muchos, ¿no? Que se derrumba su mundo, que dicen, cambié de opinión, pero Pero ya dije que iba a hacer ya esto. dije que iba a hacer esto. Entonces es como, está bien si no quieres hacerlo ya, ¿sabes? No, no pasa nada. O sea, no sé, existen demasiadas historias, demasiadas perspectivas, vuelvo a lo mismo, ¿no? Demasiadas perspectivas que por eso lo mejor que podemos hacer es simplemente hablar desde nuestra perspectiva, lo que estamos viviendo. Si quieres ser un influencer, intenta hacerlo, no abandones todo, sino intenta hacerlo, sigue estudiando o sigue trabajando donde estás y ve haciendo tus pininos, y si ves que una cosa interviene con la otra, entonces ya tomarás la decisión que tengas que tomar, siempre viendo por tu salud mental. Porque si eres una persona que no lleva bien los problemas económicos y sabiendo que tienes ese problema económico, te va a cobrar factura. Sí. Ahora, si eres una persona que, como el jabón, ¿no? Todo se le resbala, que también he conocido muchas personas y no les representa una presión el tener eso ahí, adelante, ¿sabes? O sea, siempre y cuando seas consciente de que tienes eso ahí y de que tienes que solventarlo porque te va a cobrar factura en algún punto, ¿no? Sí. Pero es más nuestro criterio, el cómo lo llevamos y el contexto en el que vivimos. Darse cuenta de esas cositas que nos merman y no nos permiten avanzar. De hecho, cuando yo comencé, escuchaba mucho a Juan Diego Gómez de Invertir Mejor, Sí. y él hablaba sobre las parejas, ¿no? Que a lo mejor en este caso puede ser, sustituye la pareja por tu padre o tu madre o quien sea, amigos, lo que sea, ¿no? Dice, esa persona, una de dos, o te ayuda a volar o es la piedra que te sostiene al suelo, ¿no? O que te deja ahí, que no te deja avanzar, ¿no? Tiene mucho sentido esa analogía. Muchos lo llevan como al borde de la exageración y la fantasía dentro del desarrollo personal, pero tiene mucho sentido. Es decir, muchas personas te mantienen ahí porque les es más cómodo para ellos el que estés ahí y el que te sientas como impostor, porque te mantiene, entre comillas, real para ellos. Pero en el momento en que te sales de esa línea, empieza ¿estás seguro de que quieres hacer eso? Y digo, no es que esté mal que te cuestionen, porque al contrario, a mí por lo menos, a mí me sirvió mucho que me cuestionaran, aunque me molestara. Me cuestionaron y yo decía, bueno, pues es que sí quiero, sí tengo que hacer algo. Fíjate, en aquel entonces era tengo que hacer algo, hoy es quiero hacer algo, ¿no? Sí. Es eso, sustituir esas cosas, ¿no? Empezar a sustituir. Son palabras nada más, pero creo que sí tienen un peso. Claro. Bastante. Entonces, grande. La pregunta era, ¿cómo curarlo? Para empezar, creo que nunca terminas de curarlo al 100%. Creo que siempre tienes algo ahí. Por eso es que necesitas un recordatorio, como lo dije al principio. Necesitas recordarte ese propósito como para poder dosificar, ¿no? No dosificar, sino como aliviar ese malestar en ese momento. Puede volver en un futuro. Tampoco te ciegues y digas como, no, ya tengo un propósito ya lo pasé, y ya pasé esto. No, posiblemente vuelva en algún punto, pero tener un propósito claro e irlo moldeando e ir cambiando, ir viendo, todo eso te va ayudando a que no sea algo que te merme mentalmente. O sea, que te dé ese meltdown, ¿no? Que muchos tienen como esa... Sí, que no sea una limitante, ¿no? Creo yo que es eso, el contexto, como ya lo dije, sí. Cuidar como ese contexto que tienes, tu día a día. Para mí creo que esa es parte de la cura. Sí, creo que sí voy también un poco al por qué, que es como nos comparamos mucho con otras personas. Ah, sí. Y a veces no está bien, no, más bien nunca está bien, eso porque no eres esa persona. O sea, nunca vas a alcanzar eso porque no eres esa persona y no va a ser exactamente así, ¿no? O sea, para mí es verlo como... Es raro porque vivimos en una sociedad, yo sé que hay muchas personas y el social media a veces como que impacta negativamente a veces, que es como dices, no, es que si él lo hizo yo también lo quiero. Que es como,
por qué lo haces, por qué quieres eso que esa persona tiene, ¿no? Es como, primero plantéate si realmente eso es lo que quieres, y si realmente eso es lo que quieres, o sea, moldearlo a tu estilo de vida y a como tú eres. Sí. Porque si te pones a compararte con alguien que es súper diferente a ti, o sea, nunca lo vas a alcanzar así. Sí. Que es como, es mejor plantearte metas en tu realidad sin ver, este sí lo tiene o este no lo tiene. O sea, sin compararte con otras personas, tal vez compararte contigo mismo. Que es como, ok, tal vez el año pasado no podía grabar videos. Tal vez el año pasado yo no me atrevía a pedir un aumento. Tal vez el año pasado yo no me permitía emprender en mi tiempo libre, ¿sabes? O sea, tal vez son pequeños pasos que dices, los estoy dando. Tal vez no como quisiera ya tener mi propia empresa o ganar millones o tener la casa. Pero es como, ok, pero todos los días estás haciendo algo tal vez pequeño, pero estás haciendo todos los días o tal vez cada año estás avanzando de cierta forma y que tú seas consciente de poder regresar y ver lo que has hecho. Sí. Tal vez han pasado 5 años y no has alcanzado eso, pero cada año eres feliz sabiendo que las decisiones que estás tomando te están acercando a esa meta. Uh-huh. Tal vez nunca lo vas a alcanzar, pero es como el disfrutar. El disfrutarlo y el avanzar, pues es que sí lo decía Tony Robbins. O sea, cuando sentimos que avanzamos, simplemente somos felices. Sí. Y creo que a fin de cuentas esa es la finalidad de la vida, o sea, del ser humano, que es como alcanzar esa felicidad es por lo que existimos, por lo que te levantas. Es como, al principio sí, son cubrir las necesidades, pero aún así, cuando no cubres esas necesidades, te sientes triste, sí. Te sientes incapaz. Uh-huh. Entonces, cuando trazas, creo yo, una ruta, cuando trazas una rutina, te pones metas y you break it down. O sea, tal vez quiero ganar 100,000 pesos al mes. Ok, pero no lo vas a hacer de un día para otro. Es como, haz la lista de qué cosas te van a llevar ahí. Y poco a poco llevas pasos pequeños. Sí, porque simplemente, por ejemplo, la cuestión económica. Yo en un principio, yo me siento muy similar a como cuando empecé a emprender. Y eso que estamos hablando de un mundo muy diferente, ¿no? O sea, económicamente, ¿no? Económicamente hablando, yo en un principio sentía es que tengo que echarle ganas, ¿no? Porque tiene que funcionar esto, porque quiero esto y por el otro, ¿no? Y hoy pienso y digo, ok, sí he avanzado, pero me siento igual. Es decir, persigo más bien cosas que no solamente son económicas, porque entiendo hoy, ahora sí que dice como, entiendo el juego que estoy jugando, ¿no? Es decir, cuando ves el emprender y las metas como un juego, quizá a lo mejor un poco más serio que un juego X, ¿no? Pero cuando lo ves como un juego, ya no te tomas tan a pecho cuando fracasas, cuando no sale como tú esperabas. Y simplemente es como estás trabajando en base a conseguir algo cada día porque es un proceso. Sí. Y disfrutas ese proceso. El proceso. Suena muy romántico decirlo como disfruto el proceso, ¿no? Pero no, es que es la realidad. Cuando te dedicas a algo que realmente... A mí, por ejemplo, me vuela la cabeza los médicos. Los médicos Ajá. que se dan una joda, o sea, se están partiendo el queso prácticamente todos los días, o sea, y se desvelan y están súper madreados. Y tú les preguntas y dices, pues que me gusta. Y dices tú, pero es que ¿cómo es posible? Bueno, es lo mismo desde este lado. Disfrutar el proceso es en parte eso. Uh-huh. El que aunque estés el día de hoy a lo mejor sin un peso, como fue mi caso, el hecho de estar de un peso o cambiar el hecho de o agarro el taxi o me compro un pan para comer algo porque no he comido, ¿no? Que tampoco se trata como, ay, pobrecito, ¿no? Sino una realidad. El hecho de poder dedicarte a lo mejor a esto que estoy haciendo y el poder decir, tengo esta oficina y podemos seguir avanzándole ahí a mi tiempo. Para mí eso lo vale. O sea, y es disfrutar esa parte. Es como, puedo disfrutar esto, tomarme un café o lo que sea, haciendo esto que me gusta, ¿sabes? Y poder platicar con personas que también les apasiona lo que están haciendo. Creo que es más eso. A eso se traduce disfrutar el proceso. En tu caso a lo mejor puede ser muy diferente, pero a lo mejor disfrutas algo, haz más de eso. Haz más de eso y lo demás empieza como a poder a lo mejor delegarlo si tienes la posibilidad o hacerlo de igual manera, pero
disfrutar eso que estás haciendo o intentar moldearlo de manera que puedas disfrutarlo un poco más. Pero yo creo que a veces es el miedo como de hacer algo diferente. Sí. O es que así no me dijeron, ¿no? Pero les voy a quitar el peso y la responsabilidad por un momento para decirles que sus papás tuvieron la culpa en decirles, no pasa nada, no tengas miedo. Está bien tener miedo. Sí. Todos tenemos miedo, siempre tenemos miedo. O sea, tienes miedo cuando estás manejando, porque estás como aware. O sea, todo el tiempo tenemos miedo, pero el miedo es un aliado. Te protege, pero al mismo tiempo te dice, estás haciendo algo nuevo. Y una vez que pasas eso, es súper cool. Súper cool. Y bueno, mira, hasta nos llegó la noche. Y ahorita ya se ve mucho la luz que tenemos aquí. Ya cambió, así de regreso al principio. Pero sí, creo que podríamos dejarlo por este episodio. Sí. Nos faltó una pregunta que igual lo podemos dejar para el próximo episodio. Medio lo contestamos con el cómo se cura. Sí. Sí, más o menos. Sí. Pero igual es algo súper extenso. ¿Sabes? Estaba viendo los primeros episodios. Ajá. Que teníamos recomendación del episodio. Entonces, les voy a dejar una recomendación. Estuve viendo un video. Creo que ya habíamos recomendado de la plataforma esta de Aprendemos Juntos, de BBVA. No recuerdo. Pero igual, ya hemos recomendado otros. Es sobre la neurociencia de las emociones. Está súper padre. O sea, está explicado por una psiquiatra cómo funciona el cerebro. O sea, a mí me encantan esas cosas medio nerdies. O sea, cómo funciona el cerebro químicamente, cómo afecta las emociones en tu vida y físicamente también. O sea, yo antes tenía esa teoría de las emociones te producen enfermedades. Pero es como, tiene todo el sentido del mundo. Es como, cuando estás nervioso lo sientes en la panza. Sí. O sea, cuando tienes miedo también lo sientes. O en las manos. Es como, hay cosas que puedes reconocer si tienes el síndrome del impostor. Súper fácil. O sea, pueden ver el video, dura como 1 hora más. ¿Cómo se llama? Se llama Neurociencia de las Emociones. Neurociencia de las Emociones, sí. Ahí para los que están en Spotify. Neurociencia de las Emociones. Sí, y pues creo que eso es todo. Sí. Es todo por este episodio. Nos vemos en la próxima semana, en el Cat Weekly número 42. Y pues eso fue todo por hoy. Nos vemos la próxima. Bye. Chao.